¿Cuántos dan gloria a Dios en esta hora? ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta hora? Alabamos el nombre del Señor para siempre. Capítulo 1 del libro de Josué. Capítulo 6, versículo 1. Aleluya su nombre. Aleluya su nombre. Poderoso su nombre. Poderoso su nombre. God bless you, Brother Raymond. We miss you, brother. Familia Per, también saludamos. Saludo a la sierva del Señor, hermana Loren de León, que Dios le ha dado un don de profecía muy fuerte, hermano. A ver qué día la tenemos acá con nosotros. Bendigo a mi hermano Iván de Mata también, que Dios nos está dando, hermano, su poder. Saludo a mi madre de crianza, a mi hermano Robert Gómez, que está con nosotros el día de hoy también a través de la transmisión, y todos aquellos que nos vean posteriormente en retransmisión. Aleluya. Estamos hoy como primer domingo para nosotros, ya reunidos, toda vez que el día 1 de diciembre tuvimos una media vigilia acá para recibir ese día en la presencia del Señor. Así que hoy es el primer día en que nosotros podemos reunirnos de manera presencial, digamos domingo, porque el jueves estuvimos juntos. Hoy tenemos Santa Cena. Bendito sea Dios, hermano, por la Santa Cena. Y también quiero pedirle que deje ahí un momentito el libro de Josué. Una de las razones de por qué Israel tiene el ejército más poderoso del mundo, y para no afectar a nadie o a los demás ejércitos o a la gente que no lo crea así, pues uno de los ejércitos más poderosos del mundo es porque podemos ver en el trazo bíblico que Israel siempre ha estado en batallas, siempre, hermano. Entonces uno va perdiendo habilidades por no usar los miembros. Decía mi pastor, que era médico y cirujano, y lo dicen todos los doctores, que miembro que no se usa se atrofia. De manera pues que la iglesia de Cristo es buena guerrera porque se mantiene en batallas. Sale uno de una batalla para entrar a otra, ni bien ha salido de una, cuando ya están tocando diana para formar fila y seguir en la lucha, ¿verdad? Entonces, en ese contexto quiero hablar lo siguiente. Por favor, prestemos todos total atención a la palabra del Señor. Quiero saludar a algunos hermanos conforme se vayan agregando a nosotros. Hermano de mi corazón, definitivamente el pueblo de Israel no es amado, porque trae algo de Dios. Y miren, hermanos, lo de Dios solo lo aman los que son de Dios. Entonces nosotros los cristianos amamos al pueblo de Israel. ¿O usted siente odio por Israel? ¿Cuántos levantan su mano y bendicen al pueblo de Israel, que lo tenemos plasmado aquí con su bandera, hermano, nosotros? Y la Biblia dice: el que te bendiga lo bendeciré, y el que te maldiga yo lo maldeciré, ha dicho el Señor, refiriéndose a Israel. Entonces, hermano, en el nombre del Señor, escuchen, es tan poderosa la palabra que así como Dios tiene un pueblo suyo, Satanás también tiene un pueblo de él, hermano. Eso lo sabemos todos hasta el cansancio, que se han levantado hijos del diablo, hijos de él, muy poderosos,
permitido por Dios. Por ejemplo, el más reciente pues fue don Adolfo Hitler, ¿verdad? Don Adolf Hitler, que fue un hombre tan malvado, hermano, que nunca podríamos decir en este púlpito ni conocer el grado de maldad que ese hombre tuvo, porque él ya tuvo en su mano la ciencia para hacer atrocidades, como por ejemplo de la piel de los judíos hacía él billeteras, quinqués para lámparas, a los niños les inyectaban colorantes para cambiar el color de los ojos. Él fue el primero en clonarse. Hay 12 hijos de él que todavía andan por ahí. El gobierno de Alemania y de Estados Unidos y de Israel los tienen bien mapeados, hermano, porque ellos no nacieron de forma natural, sino antinatura. Y uno de ellos apareció hace unos 25 años demandando al Estado de Alemania porque él fue hecho por clonación, como la oveja Dolly, que la ciencia se ufana en decir que fue el primer clon. Hermano, mire, la ciencia en las manos del malvado es una cosa delicada. Quiero mencionarles esto. El mejor programa para intervenir celulares lo tiene el Estado de Israel. Ese quiebra las paredes incluso de la plataforma Apple y no lo notan. Con ese mismo sistema ellos entraron al sistema de computación de Irán. En la Biblia Irán se llama Persia. ¿Cómo se llama en la Biblia Irán? Persia. Y ese es enemigo de Dios, acérrimo. De ahí quisieron exterminar al pueblo de Dios. El famoso persa Naamán, hermano, era malvado. Pero óigame, Israel se metió en las computadoras que están enriqueciendo uranio, plutonio, para hacer bombas nucleares. Y ellos trastocaron el sistema de centrífugas, que tiene que tener cierta velocidad. Pues le bajaron a la velocidad, retrasando así su sistema de enriquecimiento por 2 o 3 años, en tanto que se daban cuenta que habían sido hackeados. Ahora, Israel ha logrado subsistir siendo un país de 10 millones de personas, entre 1.500 millones de árabes que lo rodean. Y para ser honestos, hermano, no los tocan, no porque los respeten, porque les tienen miedo. Israel es uno de los países que tiene ojivas nucleares. Y ellos tienen un plan que se llama Plan Sansón. Se recuerda que Sansón se puso en medio de los 2 pilares, los empujó y murió Sansón y murieron sus enemigos también. Y la Biblia dice, y mató más Sansón hombres muriendo él que en toda su vida. Ese plan, dice Israel, está bien, invádanos pues. Y terminamos dejando un hoyo en todo Medio Oriente, lanzando sus bombas nucleares. Israel no tiene solo su poderío en Israel, sino países amigos de él han logrado permitirle que tenga algunas ojivas nucleares por si lo invaden a él todos sus enemigos. Foráneamente puede él defenderse. Esa es la causa de por qué no lo invaden el día de hoy los árabes. Pero en el mundo espiritual, escuche, en el mundo espiritual, que es el que nos compete, la Biblia dice, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen, él les guarda y les defiende. Y escribió el rey David, hermano, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en el Dios de mi salvación. Y así, en esa misma confianza, nosotros debemos de dormir como la Biblia dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces estar confiado. Hermano, el libro de Josué es un libro de lucha, de batalla, porque Josué, hijo de Nun, es el que sucedió en el cargo a nuestro padre Moisés. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Josué sí venía del exilio, de la diáspora, él venía de la dispersión. Moisés no. Moisés nació libre, hermano, aunque era hebreo, usted lo sabe, que viendo la hija de Faraón
que el niño era hermoso, lo guardó para sí, para que no lo mataran, porque se había dado la orden que todo recién nacido varón de 0 a 2 años se muriera. Y fíjese, hermano, que hay una cuestión no casuística, porque, por ejemplo, nuestro país tiene 8.600.000 hombres y 8.500.000 mujeres. De tal manera que si usted no se ha casado, no se asuste. Hay la misma cantidad de hombres y mujeres. Hay una mujer para usted, hay un varoncito para usted también. Tranquil su mente, hermano. Pero oiga, pues, eso no solo en Guatemala, eso es a nivel mundial. Están muy pares el tema de hombres con mujeres. Si usted pregunta, población total de mujeres, población total de hombres, y es muy parecida. Ahora bien, en las guerras mueren 95% más de hombres que mujeres. De manera pues que nosotros los varones doblaríamos en cantidad de varones hoy en día. Por ejemplo, Guatemala tendría 16 de hombres, millones, y 8 de mujeres. Pero por las guerras en las que originalmente solo los hombres las peleaban, porque era mal visto que la señora que cría los niños, que lava la ropa, que cocina, ahora agarrar un hacha, una espada para ir a pelear, era mal visto que ese ejército usara mujeres para pelear. Pero cuando la ciencia y la tecnología comenzó, empezaron a usarse mujeres para ese efecto. Pero bíblicamente, hermano, el Señor nos ha enseñado lo siguiente, y aquí es donde yo quiero llevarlo. Por favor, capítulo 6 del libro de Jericó, de Josué, la toma de Jericó. Ahora, Jericó está cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba, nadie salía. Mas dijo Jehová a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey y a sus varones de guerra. No dice mujeres. En el contexto ingresan las mujeres. Escúchenme en el amor del Señor por unos minutos la exposición de la palabra. Se lo pido a Eduardo, se lo pido a Juanfran, se lo pido al nene, que pongamos nuestro corazón, a la doctora Angie, que no la miro, si se corre un poco a su derecha, para que yo pueda verla. Magda, si te corres un poco a tu izquierda. Hermano, era muy importante lo que Josué iba a hacer. Es en este capítulo donde hemos oído, en el capítulo 1, cuando Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, que Jehová tu Dios está contigo, que te esfuerza. ¿Por qué, hermano? Porque Josué iba a enfrentar una de las cruzadas más grandes desde el tema de la milicia. Gente muy esforzada de guerra versus un Josué que se había criado en casa, no en la calle. Oiga esto, hermano. Y encima eran gigantes los que también tenían como titanes los ejércitos que vivían en Canaán. Era algo difícil. Mire, era un bautismo de fuego para Josué, difícil de sobrepasar, si no hubiese sido la poderosa mano de Dios que iba delante de Josué, derribando sus enemigos. Canaán era del pueblo de Dios, pero estaba tomado por enemigos. Dios nos ha dado a nosotros la vida abundante en el espíritu, pero está tomada por enemigos que tenemos que desalojar. Por ejemplo, la vida abundante es paz en el Espíritu Santo, pero está tomada por espíritus de angustia. Y entonces la iglesia, hablo focalmente, vive angustiada, afligida por espíritus, sí, porque la tienen tomada ahí. Por ejemplo, el Señor es un Dios de misericordia, y eso habita en Canaán. Pero la iglesia viene con enemigos de odio, de rencor, de revancha. Hay que desalojarlos también para que pueda brillar la paz, el gozo, la abundancia, hermano. Tan es así que, escuchen, porque hay trovadores a nivel mundial que le cantan a la tristeza, y son por miles de millones los que lo siguen, hermano. Fíjese que
el que escribió la Quinta Sinfonía, hermano, tan famosa en la época medieval. ¿Sabe cómo se llama su sinfonía? La más, pero más excelsa. Se llama Tristeza, Soledad. O sea que ellos eran músicos, pero en su alma había tristeza. Entonces, cuando uno viene a Cristo, las alabanzas no deben de ser de tristeza. Aunque la iglesia, cuando comenzó, sus coros llevaban buena parte del enemigo de tristeza. Por ejemplo, cuando yo crecí, hermano, que ya no habían dinosaurios y sí ya había luz eléctrica y todo lo que usted crea que no, había un coro que decía: cruzando el valle voy. ¿Se acuerda usted? Cruzando el valle voy. Mira, hermano, era una lloradera de tristeza, hermano. Llegar allá. Decía: aunque en esta tierra no tengo riqueza, un montón de fichus, hermano, va a llorar. Sé que allá en el cielo. Ay, sí, hermano, porque todavía los hermanos, gloria a Dios, que hicieron los coros, venían muy tristes, ¿me entiende? Entonces, ¿qué ocurre? Dios empezó a liberar a la iglesia, y junto con la liberación empezaron a surgir coros, hermano, coros muy sencillos, como el coro está aquí, ¿se acuerdan? Está aquí, y ese lo cantábamos hasta por 1 hora, porque ya había gozo, hermano. Y ahora otras iglesias ya se ponen más chistes, se dice: estuvo aquí, que me caiga bien también, hermano. Está aquí, hermano, se deja sentir, su poder es con nosotros, alabanzas a su nombre. Josué era joven, 40 años tenía ese hombre, hermano, y en esa época se vivían 120 años, estaba macizo, era un roble ese hombre, hermano. Pero le tocó la bienvenida que nadie quisiera. Una vez cruzaron el río Jordán, frontera natural, como de nuestra nación el río La Pasión o La Paz, es también un río divisorio, hermano, desde donde nace hasta donde muere su cauce en el mar. Una frontera natural, hermano. Este río Jordán es figura del bautismo en agua. Óigame, présteme atención. ¿Por qué usted y yo, que nos volvimos a Cristo, el mismo día que nos volvimos a Cristo empezó la batalla, la lucha, la oposición, la angustia, hermano? El que te había regalado la deuda ahora aparece amenazándote con el ministerio público, que él nunca te dijo eso y que le debes el doble, y que, hermano, por Dios, pero si hace 2 días chupaban juntos y ahora no, sí, pero ya cruzaste la línea divisoria entre el mundo y tú, hermano. Por eso es muy importante que aquellos que nos ven por esta plataforma y presencialmente no se han bautizado, que lo hagan, porque esa es la frontera y es un mandato de Dios. El que creyere, primero se cree, y fuere bautizado, será salvo. Jesús se bautizó como de 30 años. No se bautizó de chiquito porque no había una creencia en él. Era un niño, un infante que si se hubiese muerto como cualquiera de nosotros, se va al cielo, hermano. No hay nada que juzgar en un niño, hermano. Es como que usted compre un carro de agencia y nomás sale, le ponga a usted el escáner, él no le va a marcar nada, código 0, porque está nuevo. Lo usa 6 meses, código 0, lo usa 1 año, código 0. ¿Amén o no amén? Igual es la vida del hombre, acabado de nacer. Ese hombre es inocente, es genuino, hermano. Uno aprende a ser mañoso conforme van los años. Uno aprende a decir: me estás mintiendo. Vos me decís que sí a cambio de no sé qué, pero eso lo aprende uno, hermano, tristemente, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando me robaron mi bicicleta, hermano, estaba yo chavito, fíjese, tenía 12 años, hermano. Y un hombre apareció con aquella labia, ¿verdad? Mirá, me dijo: fíjate que hay una bodega llena de juguetes de un niño que se murió. Y me empezó a dar la gran Casandra ahí, hermano. Pero fíjate que la señora quiere una bicicleta para ir a comprar pan, tortilla y huevos. Entonces, si le llevo la bicicleta, hay unas patinetas de hierro, me dijo, cómo brillan.
y era la época de las patinetas, yo ya me hacía ahí, hermano. Le di mi bicicleta, hermano, al tipo. Yo voy a esperar que volviera con la bicicleta, hermano. Ya cuando me dio por robado, pues fui a buscar unos muchachos que me querían mucho en la colonia y los salimos a buscar. La conclusión, venga el próximo domingo para que yo se la cuente, ¿verdad? Pero lo que quiero decirle, pues, es que si ahora alguien viniera y me dice, mira que hay una bodega, dame tu carro, porque ahí te va a permitir, me llama uno a la jura, ¿va, hermano? Ahorita viene el carro, te vamos a llevar en un pick-up de doble tracción, un Hilux Toyota de la policía, hermano, al tambo, ¿me entiende? Pero no me va a decir usted que ahorita le dijeron que se ganó un Hilux y que deposite 50, cáigame bien, hermano. ¿Por qué se esconde? ¿Quiénes depositaron ya? Y junto con celular, hermano, ay Dios. No, hermano, porque los años te enseñan. Entonces escuchen, nuestro padre Josué, preparado para la guerra, cruzó el Jordán. Óigame pues, él dejó el desierto, donde todo era gratis, caía maná, había fuego, había sombra, estaba la roca de Oreb, que le quiero decir algo, ese peñasco, al parecer ahí está en Israel todavía, la que se cree fue la peña de Oreb. Son 100 metros de alto por 40 de ancho y está una hendidura, pero mire, un corte precioso por donde se cree salió el agua por 40 años. La roca, caminaba Israel, la roca lo seguía. Caminaba Israel, la roca lo seguía. Tú caminas y te sigue la gloria de Jehová, su misericordia, su poder, su alabanza, sus milagros. Ya hubiéramos muerto de sed en el desierto de esta tierra ingrata, hermano. Muchos de ustedes, en lugar de Biblia, hubieran traído charro ahorita en enero, hermano, que pasaron cantando con Chente todo diciembre de la tristeza, hermano. Pero no, usted viene aquí hoy. Bueno, el que trae botas vaqueras tal vez, fíjese, pero yo creo que nadie trae botas, ¿verdad? Ah, la gran, qué bárbaro. Mire, aguanta que el comisario, así hace los pies, mire, los tiró para atrás para que no viéramos las botas, muchachos. Ay Dios, y así cabal el sombrero, mire pues. Ahí dice, sí, en lugar de decir amén, ajúa, dice. Hermanos, este Josué tuvo la valentía de entrar con el pueblo del Señor. No se puede entrar solo, hermano. En Guatemala un hombre muy recio, fuerte, guerrero, que nació en San Marcos, hermano, el reformador, don Justo Rufino Barrios. Que si ese hombre no conmina a la nación nuestra, nunca Guatemala hubiera hecho tantas cosas como las que hizo en su tiempo. Por ejemplo, él quitó la esclavitud en Guatemala. Aquí había esclavitud, si usted no lo sabía. Si usted podía tener esclavos, comprar, vender, si los mataban no había pena. En Guatemala, ¿cuántos descendientes de esclavos habrán? Que hoy si los buscamos 110 años después, poco tiempo. Hoy son esclavos tal vez de la droga. Habría que analizar, hermano, el árbol genealógico descendente para saber quiénes son. Fíjese, ¿sí me entiende lo que le digo? Tal vez él vive solo de deuda en deuda, así es que fue esclavo su bisabuelo. Otra cosa que quitó don Justo Rufino Barrios se llamaba la prima nocte o primera noche. Cuando se casaban dos de su finca, el primero en estar con la señora era el dueño de la finca, hermano. Y eso lo abolió él. Él quitó también el feudo o lo feudal, donde cada amo y señor de trifiños, de terruños, eran a la manera de un rey, que lo que él decía se hacía y el que él decía vivía, vivía y el que moría, moría. Por eso miren, mi mente, esa es mi mente, si estudiáramos la ascendencia, por ejemplo, de Pablo Escobar Gaviria o del famoso Chapo Guzmán, veríamos que en su genética su ancestro fue un señor. ¿Sí me entiende? Él ya nació con la genética, hermano, de matar gente. Y esa palabra de aquí yo soy Dios y el diablo, eso lo decía Pablo Escobar. Yo digo quién vive y yo digo quién muere, hermano.
hasta que lo abatieron, hermano, gracias a Dios, ¿verdad? Y sus hijos se han vuelto a Jesucristo. Fíjese que el hijo que le quedó a él mayor porque le mataron a otro, mire, había un hombre de apellido Colosio. No, eso es en México. Bueno, de apellido Rico creo que era, en Colombia. Él iba a ganar la presidencia, pero, ¿qué manda? Galán era, Galán, sí. Bueno, se parece Galán a Rico, fíjate, porque yo como rico y estoy galán, fíjese, hermano. En cambio usted come rico y está galón. ¡Ah, la gran! Este hombre cometió el error de decir que él iba a extraditar a todos los narcos. Ah, bueno, dijo don señor Escobar, y lo mandó a matar. Ahí están los videos donde él está en campaña política y sale el cañón, hermano, de la pistola 357, lo mata. ¡Poca el hombre, hermano! Va a creer que sus hijos, a la vuelta de los años, que eran chiquitos, como era pequeño el hijo de Pablo Escobar, hoy son diputados al Congreso de Colombia. Y el hijo de Pablo ya muerto. Muertes contadas por Pablo Escobar, 5,000. Calcula, hermano, de ver uno 5,000 ayotes, hermano. ¿Cuántos debe usted? Ninguno, vea, gracias al Señor, ni yo tampoco, hermano. Pero óigame, oveja, se volvió a Cristo el hijo, fíjese. Al lugar al que llegaban ellos y presentaban el pasaporte, reventaban las computadoras, diciendo que eran familia de don Pablo Escobar. Mundialmente se les autorizó a todos ellos cambiar su nombre. Ninguno de ellos lleva ya el apellido Escobar, hermano. Pues este muchacho creció y un día contactó vía internet por correos a los hijos del señor que su papá había mandado a matar, bajo la intención de reunirse con ellos para pedirles perdón por lo que su padre había hecho. Les quiero comentar que encontré en Jesucristo un cambio para mi vida. Y mi padre tuvo lo que sembró, pero yo quiero cosechar bien. Los hermanos se platican, leen los mensajes, ven que no hay ningún ardid político, falso o más que los quiera matar a ellos también. Aceptan reunirse solos para que no se viera que esto iba a ser algo mediático. Y fíjese, hermano, que el muchacho, cuando ve a los hijos del gran hombre que iba a ser un gran presidente, se arrodilló delante de ellos y les dijo: yo quiero pedirles en el nombre de mi padre que por favor nos perdonen y lo perdonen a él por haberle cortado la vida a su papá, que fue un gran hombre, un hombre correcto. Y miren, hermano, dicen a llorar los señores diputados, hermano, y lo perdonaron, lo pusieron de pie. O sea que nosotros no tenemos excusa, hermano. Jesús dijo: Señor, perdónanos así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, ha dicho el Señor en su santa palabra. ¿Verdad, hermanos? ¿Cuántos damos palmas al Señor? Posteriormente, los chicos de apellido Galán dispusieron que en cadena nacional se transmitiera lo que habían hecho, buscando la paz para Colombia, que todavía estaba en guerra, una guerra ridícula, hermano, en los que uno siempre salen ricos, siempre. Yo fui aquí, para los que saben lo que estoy hablando, en zona 2, ¿cómo se llama esa colonia? Muchas donde se hace la feria de Jocotenango. La zona 2, los que son ya, esa calle famosa de la zona 2, por donde estaba, bueno, yo creo que todavía está ¿cómo? Por donde estaba, donde está el hipódromo del norte, pero esa calle principal. Fui yo a visitar las oficinas políticas de uno de los grupos guerrilleros más grandes de Guatemala, que hizo y deshizo buscando la libertad, ¿va? Viera qué camionetas, hermano, puras coronelas. Y entonces, ¿dónde está el comunismo en que todo debe ser igual, no debe de haber consumismo? No, hombre, mentira, ovejas. Miren, ellos salieron para pedir perdón y fue una gran revolución. Y ahí anda el muchacho ahora,
dando pláticas por todos lados, honrando el nombre. Él no vale un centavo, hermano, porque su papá enlutó miles de familias. Cualquiera lo mataría y se sentiría alegre, matando en él la imagen del papá. Pero él anda sin guardaespaldas por un detalle, porque él se volvió a Cristo y bajó a las aguas del bautismo. Él se hizo de Dios y cuando salió del agua, ya era otro. Dios dispone si vive o si muere, no el hombre, no la medicina, no la enfermedad, no el COVID, no la tristeza. El que define tu vida y la mía es la bendita palabra del soberano Dios de los cielos. Y hermanos preciosos, en el nombre del Señor, Josué iba a tomar Jericó. Y la primer ciudad era la más difícil, Jericó. Los muros de Jericó que aún están en Israel son de 10 metros de grueso. ¿A qué horas se iba a poder invadir ese país? No se podía, mentira, hermano. Pero la Biblia dice, porque he aquí, yo he entregado en tus manos Jericó y al rey de Jericó. ¿Pero cómo? ¿Cómo entregado en tus manos? Si entregar en las manos es que me den algo en la mano a mí. ¿Y sabe qué le dijo Dios a Josué? Vas a caminar por 7 días, en silencio, sin armas, sin nada. Y en el último día, al final del 7º, darás 7 vueltas. Y sonará trompeta y hasta en el último día el arca del pacto dará una vuelta, le dijo el Señor. 13 vueltas en total. Óigame, hermano, ¿sabe qué estaba enseñándole Jehová Dios a su pueblo, Israel y a nosotros? Que nosotros, el Señor Dios del cielo, no es con espadas ni es con ejército, sino con su Santo Espíritu. El Espíritu Santo que en el Génesis 1 se volaba, hermano, y miraba las aguas. Y Dios dijo, sea la luz, sea la tierra, sea el agua, sea la mar, Él es suficiente para destruir cualquier enemigo que se levante en el nombre de Jesús. Y lo que pasó fue que cayeron las murallas. Mi pastor, el doctor Otoniel Ríos Paredes, tuvo la oportunidad de estar donde estaban las murallas. Y sabe qué, hermano, los mismos arqueólogos hebreos, los hombres que usted le paga para que le expliquen qué es todo lo que uno mira ahí, le dijeron que las murallas, óigame pues, no cayeron para decir una para acá, no, se hundieron, hermano. En un segundo se quedó desprotegido Jericó. Pero era Dios diciendo, para que la gloria sea mía y no tuya. Para que sepas que el que dice lo que se va a hacer soy yo y no eres tú. Aleluya su nombre. Bendito el nombre de Jesús. Si tú va de querer invadir esa ciudad, no vas a poder. El muro es de 10 de grueso. Tú no puedes con tu espadita, tus flechitas, no, detente, ora a Dios, pide misericordia, pide dirección, que esas murallas grandes no son más grandes que el Dios que tú tienes. El Dios que tú tienes, Él sí es grande, hermano. Él cuenta las estrellas y a cada una llama por su nombre. Alabanzas a Él. Siento la unción poderosa del Espíritu Santo en esta hora. Rompo toda operación y toda traba de Satanás en esta hora. Aleluya. Todo demonio de muerte, todo demonio de tristeza, de depresión, te ato con cadenas. Suelta pues en el nombre de suelta las almas. Suéltalas ahora en el nombre de Jesús. Poderoso tu nombre. Cayeron las murallas. Ahí se dio gusto el pueblo de Dios. Porque el lugar donde estaba esa ciudad era ahora terreno de Israel. Y esa primer ciudad se llama salvación. La ciudad más difícil de conseguir es ser salvo uno.
Y Jesús murió en la cruz del Calvario, comprando para nosotros vida, salvación para nuestros hijos también. Porque ellos ya crecen en la bulla, en el ruido, en las tumbas. Me refiero, pero no con M, con N, tumba, tum, 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 tum. De la iglesia ellos ya no se afligen de ver alabanza. Cuando uno viene del mundo todo lleno de piojos, borracho, drogos, a ver que uno se asusta de oír la pachanga evangélica, ¿verdad? Pero a los meses está uno que sin eso no vive uno, hermano. Pero los niños ya crecieron ahí, para ellos es normal. Oh, hermanos de mi corazón, la primera ciudad más difícil era la salvación que Cristo compró para nosotros. Él botó toda muralla, porque la Biblia dice que los edictos que nos eran contrarios los anuló Él en la cruz del Calvario. Todo está pagado. Ustedes no deben nada. Mi sangre los limpia de todo pecado. Tanto es que nosotros el día de hoy nos acercaremos a la mesa para decirle: papito, gracias, ¿verdad? Aquí estamos, aquí está tu sangrecita que por mi culpa derramaste, y tu cuerpo que despedazaron estos diablos por mi culpa fue, y a recordar su misericordia. Hermano precioso, escúcheme, por amor de Dios, ¿por qué no teníamos problemas antes de cruzar el Jordán? Porque antes de cruzar el Jordán éramos de los mismos que vivíamos en Canaán, de los invasores. Entonces, ¿cómo íbamos a tener batalla si éramos parte de los mañosos? La batalla comenzó el día en que conocimos a Cristo, que nacimos de nuevo por el Espíritu Santo, hermano. Ahí empieza la lucha, porque tú empiezas ahora, ya tienes ruta. Ahora ya no estás guardando para tu retiro, para tu vejez. ¿Quién le ha dicho, hermano, si puede uno llegar a la vejez o no? Si ese es Dios el que lo puede decir. Y por supuesto, si tiene para guardar, enhorabuena, y guárdeme un poquito a mí también, hermano. Pero óigame, oveja, ahora ya tenía usted una ruta para dónde ir. Volverse buen padre, volverse buen esposo, buen hijo, buen hermano, buen tío, buen sobrino. Antes no podía, hermano. Ahí hay un TikTok bien chilero, hermano, celebrando fin de año y recibiendo el nuevo año con mis tíos, dice, dándose una malmatada a los tíos, hermano. Viera que tuanis. Pero chilera esa onda, hermano, que allá uno se levantaba, al otro se metió una señora por allá, zumbo, con baje. Sí que tuanis, hermano. Mira, empezar el año así, va. Si te miro, te mato yo primero. No, yo ya. ¿Cómo empezó usted el año? De rodillas, va, hermano. Y qué belleza. De rodillas diciéndole: papito, si tu mano no me sostiene, yo no doy un paso, no puedo. Ahí viene papá Dios. Fíjese cómo caminábamos entonces antes sin Cristo, hermano, puras bestias, ¿verdad? Con el perdón de las bestiecitas y los animales, así, hermano, sin ruta. Pero ahora en Cristo sabemos que vamos a la patria celestial, hermano. Pero en tanto que estamos aquí, hay que tomar Canaán, hay que rendir las áreas, hay que destruir los reyes, los enemigos, el hombre fuerte que cubre áreas, hermano, de mi corazón. Hace muchos años, en el tiempo de la guerrilla, yo no sé cuántos se recuerdan, que en Tecpan, Guatemala, había una gasolinera de mano derecha. Y ahí la guerrilla llegó a matar al dueño de esa gasolinera, porque era capitalista, ¿verdad? Y le cobraron el impuesto de guerra y dijo: yo no estoy en guerra, y Guatemala, que yo sepa, tampoco lo está, yo no estoy pagando ningún impuesto, y lo fueron a matar. Él era un hombre extranjero. Fíjese, hermano, que una ovejita me dijo: pastor, te quiero presentar a un amigo, yo quiero que ores por él. Me dijo, tiene muchas batallas, el enemigo vive queriéndolo amargar, y le hicieron algo que quedó impune. Bueno, ¿qué es? Y cuando yo lo conozco, hermano, el muchacho dice que tenía
9 años, cuando rociaron a su papá. El ejército de esa época en Tangamandapio se agarraba las tierras de gente que mataban. Total que coroneles, capitanes se hicieron de la tierra, más los tíos de él, y el hombre empezó a vivir, el niño empezó a vivir de parque en parque lustrando zapatos. Un muchacho de tez blanca, de ojos claros, de apellido Eastermans, porque así era su padre. El niño se llamaba Marcus Easterman y no tenía ni zapatos, hermano. ¿Por qué? Porque llegó a él la impunidad en un tiempo de guerra. ¿Qué le toca a él ahora? Vencer al demonio de impunidad, hermano, que porque su padre no quiso pagarle una extorsión a unos hijos del diablo, lo llegan a matar y él tiene que vivir solo, desamparado. Sus tíos de él ahora que tienen, bueno, no sé, hermano, oiga, un hombre sin familia, su papá era primer persona en Guatemala que venía, no recuerdo, hermano, de qué parte de Alemania. Y Dios levantó a Josué para levantarse en contra de la impunidad, de la amargura, del odio. Miren pues, ovejas, oigan, ¿cómo hacemos nosotros? Los libros de la época de 1600 dicen que hubo un pueblo, hermano, que se portó tan mal con Dios que Dios le cerró la llave del agua. Pueblos que eran inminente y totalmente agrícolas. Y no llovió y no llovió. Hasta que un día alguien tomó la palabra de empezar a buscar a Dios, hermano, y se juntaban en el parque. Y un día se levantó una profecía que el otro sábado a las 3 de la tarde empezaba la lluvia, hermano. Y acordó el pueblo, fíjese, de ese lugar, de juntarse en el parque para agradecer a Dios debajo, lloviendo pues. Y cuenta la historia que solo un niño de 10 años se llevó su paraguas. O sea que él sí tuvo fe que iba a llover. Los otros llegaron para ver si llovía, hermano, los guanacos. Mire usted qué pasó ahí, pues chute la gente, hermano. ¿Quién le importa a uno, hermano? Pero mire, tiene cara como de gente mañosa, ¿no? El niño iba con su sombría. ¿Quiere saber si llovió o no? Venga también el otro domingo, ya llevamos 2 historias a medias. No, sí llovió. Y a cántaros, hermano. Pero aquí dice la Biblia que Jericó estaba bien cerrada y nadie entraba ni nadie salía. Hermano que me oyes y amigo que me escuchas, que estás ahí, es fácil entrar a los vicios, pero es bien difícil salir. La gente, hermano, óigame pues, oigan, el diablo puso murallas alrededor de sus ciudades. Por ejemplo, la riqueza tiene murallas de este grueso, hermano. Toda la humanidad buscando hacerse millonario, rico, sobresalir, que sepan de él, que su nombre se conozca, vivir en los países primermundistas, estudiar en los mejores colegios, tener los mejores seguros. Sí, pero esas ciudades son tan gruesas sus murallas que no cualquiera las pasa. Y el día que se hace rico, el mismo diablo que lo enriquece le ordena que no dé dinero. Se vuelve gente pichicata, hermano, mezquina con el dinero. ¿Y qué son esos botes, papatino? Decían, uno mis asoleando el pisto estaba. Hermano, escúcheme, son murallas tan gruesas que el día que quieres salir del matrimonio al que tú te metiste, ahora ya no puedes, porque el hombre te amenaza que te va a matar. Mi consejo es, si él no conoce a este Cristo y puede hacerlo, pon una denuncia. ¿Por qué, hermano? Porque tu vida está en juego y la de tus hijos. Aunque no me diga amén, hermano. O ahora tan fácil te regalaban el puro de marihuana y ahora para dejarlo no puedes, hermano. Hasta en sueño le dice el puro, vení papito, te voy a ayudar. Dice, fíjese. Si ahorita voy, dice el otro, hasta se lleva la boca.
No se puede salir de ahí. La gente que se enamora perdidamente, hermano, ve a la muchacha con otro. Es su hermano, ya tiene como 50 hermanos, la patoja, cáigame bien, hermano. Mire, hermano, yo conocí un hombre que él era maestro de obras haga cuenta usted, del centro comercial más grande de Guatemala. Él era el maestro de obras, un hombre fornido, hermano. Así tiene que ser maestro. No, y todo, ponga aquel bloque. Ay, Dios, hermano, es el diablo y Satanás juntos. Mira, hermano, la mujer le pegó una hechicería a ese hombre. Lo tenía tan enterrado, y él lo decía, que él miraba a la mujer con el amante. Y él no, es su amigo. Y en cambio a los otros los agarraba a ladrillazos, a blocazos. Y aquí se activaba el demonio. Y hermano, la mujer lo chipoteaba. ¿A cuántos de ustedes lo chipotean, hermano? Bajen las manos, tranquilo pueblo, tranquilo pueblo. ¿Por qué está doblado tu sartén? Dice, se le cayó en la cabeza, hermano. Ah, qué gozo los hermanos. Vamos a ir a revisar sartenes a las casas. Hechicerías del mundo espiritual. Ahora mire, nadie podía entrar ni salir. El presidente Donald Trump peleó para... Pero todos lo mirábamos desde el aspecto de entrar a Estados Unidos. Pero no una vez que el muro estuviera terminado. Y para salir de Estados Unidos, pues hermano, ahí solo salía el que le diera la gana a ese gobierno. ¿Me entiende lo que le digo? Israel puso un muro en todo Cisjordania, en toda la franja de Gaza, en el West Bank, para que los palestinos no pasen a Israel, y se calmaron muchas de las incursiones con un muro. Pero con ese muro los judíos ya no pueden ver qué están tramando los palestinos. Y el que entra ahí, hermano, para salir, ¿cómo? O sea que ovejas, miren hermanos, el enemigo es tan astuto, que la carrera que tú elegiste para estudiar incluye que primero ya no busques a Dios entre semana, que luego te dejan tantas tareas que el día domingo que usabas para presentarte delante de Dios, ahora ya no puedes hacerlo. Hermano, este santo libro dice que de Jericó no entraba ni salía nadie a causa del miedo del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. O sea que, hermano, la gente movida por demonios, cuando te conocen, sienten rechazo. Es que ese señor me cae mal, es de sangre pesada. Y el don de apodo tiene nombre miel, hermano, es dulcito el hermano. Son los demonios de él. Un sobrino mío, hace unos 17 años, 20 tal vez, me invitó a predicar a ellos le llaman anclajes, a lo que la Biblia le llama discipulados. Y cuando yo llegué, hermano, habían como 50, 60 jóvenes, dice. Y el que no me hacía así, me hacía así. Yo dije, me equivoqué, ¿será aquí grupo de drogadictos anónimos? Dije, yo me equivoqué, va. Como un día que me invitaron a predicar una iglesia, ustedes. Y Mariana, aquí es, papi, aquí es. Hasta ella creo que entró a testificar. Y entonces, ¿y ustedes a qué viene? Vengo a predicar. No, nosotros no lo invitamos, y como salió haciéndose el loco, nos zafamos, hermano. Enfrente estaba la otra iglesia. Hermanos de mi corazón, no le puedo estar pelando a los hermanos. ¿Dónde iba, hermano? Entonces yo llegué y les dije a los patojos, miren, les dije, yo aquí vengo invitado por mi amado sobrino. Yo traigo el consejo de esta bendita palabra, solo eso. Yo no los conozco, ustedes no me conocen.
Yo tengo trayectoria del evangelio desde la edad de 17 años de edad. Esto es lo que yo he hecho. Hermano, y le empezó a cambiar la cara a la gente, hermano. Y después hubo una bendición, hermano, tronada. Eso es lo que los demonios querían evitar. Y si yo hubiera tenido activos los chamucos, ya me peleo con ellos, agarramos a cebollazos y nacen. Sí, hermano, son los daños que llevamos los humanos dentro de nuestro corazón. Pero dice este santo libro, hermano, que se cerró a causa del pueblo del Señor. Nadie entraba, nadie salía. Y hermano, perdónenme, y para destruir los enemigos, si ahí están. Dígame, ¿cómo va a destruir al enemigo del orgullo, del miedo? Mire, pues, si usted viene de padres que fueron pelados, hermano, como fueron nuestros ancestros, usted va a querer hacer dinero. Lo va a hacer, aunque sea a cambio de su salud. Dame dinero y te doy mi salud. Claro, no con esas palabras. Va a dejar de comer 2 turnos. Se va a ir a otro país. Va a aprender otro idioma. Y poco a poco se va a desgastar. Cuando la verdadera riqueza está dentro de uno. Tener paz, tener amor, tener gracia de Dios. Y junto con eso va a llegar la economía, hermano. Claro que sí. La Biblia dice que unos señores, en el nombre de Jesús que predica Pablo, te reprendemos, le dijeron. Y los demonios les dijeron, a Jesús conocemos y a Pablo también, pero a ustedes no. Y dice la Biblia, hermano, que los demonios les dieron una molonqueada, diría mamacato, hermano, que salieron desnudos. ¿Por qué? Porque esto no es con fuerza humana. Yo recién convertido, hermano, se endemonió un señor, hermano, que agarraba las bancas. Y ahí todos los hermanos. Y yo dije, puchica, yo voy a tener que volver a tomar las armas, dije yo, y bueno, pero si aquí me ha dicho Dios que aquí está el refugio, ni modo que me va a sacar del refugio a mí el diablo. Yo nuevecito en el evangelio, hermano. Esto no es con fuerza humana. Tiene que existir el poder del Espíritu Santo para que esas murallas que han rodeado tus ancestros, esas murallas que tienen rodeada tu economía, tu salud, tu sueño, tienen que caer. ¿Y sabe qué hacía Josué? Buscaba a Dios. ¿Sabe qué hacía Josué? Levantaba altar pidiendo dirección de Dios. A mí me llama la atención, hermano, como el Congreso de Estados Unidos de América, cuando van a abrir sesión, invitan al capellán del Congreso para que él eleve una oración a pesar de las mañas que ahí se puedan hacer o de las leyes con mucha virtud que ahí se puedan hacer. Nuestra Constitución y la mayoría de todos los gobiernos libres democráticos en su primer capítulo dice, invocamos el nombre de Dios. Ese es el primer capítulo de nuestra Constitución. Seguido a eso dice que la base fundamental de la sociedad es la familia. Que el Estado garantiza la protección, la salud y la educación de todo individuo desde su concepción, desde que los gametos se fusionan en células, hermano. El Estado es ahí garante de la vida de esa persona. Ovejas de mi Padre Celestial, pero alguien tuvo que poner su vida, que en este caso
por ejemplo, fue don Justo Rufino Barrios. Lo mataron en el Chalchuapa, una bala que le entró en la tercer costilla y le doblegó el corazón al hombre. Si yo no estoy mal, él fue el que fundó entre cientos de cosas, el cementerio general. Ahora, ¿a dónde los llevo yo, hermanos? Y quiero ir concluyendo. Mire esto. Rodearéis pues la ciudad con todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Un total de 13. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, y así que oigáis el cuerno del carnero, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas. Hermanos, yo creo que no hay cosa más tonta para el humano que lo que Israel hizo. No lo hay, hermano. ¿Cómo me voy a poner yo a dar vueltas y trompetear y aquellos con los grandes armamentos, hermano? ¿Cómo voy a llegar yo a Rusia? Sí, Rusia se va a hundir. No, hermano, miren, tenía que haber un rema de Dios para lo que Israel hacía. Por eso, ovejas, escúchenme. Nuestro Dios es tan precioso que Él nos pone a hacer cosas que nosotros sí podemos hacer para que Él haga las que nosotros no podemos hacer. Tú no puedes contra el carácter de tu hija. Tú no puedes contra el carácter de tu marido, pero el Dios que tú tienes, Él sí puede. Tú tienes que empezar a levantar bocina, llevar sacerdocio, llevar el arca de Dios. En la mecánica hay unos ratch que se usan con presión de libra, fíjese. Y cuando uno está viendo, cuando están apretando un motor de carro, traban el ratch y empiezan a apretarlo. Y empieza a tronar el hierro. ¿Cuántos han oído eso? Y empieza la tuerca. Trac, trac. No, ahí déjelo, dice uno. En mi carro usted allá, y Dios, a las 2 cuadras se calienta el motor, ¿o no? El mecánico sabe, hermano, hasta dónde llega la presión. Trac, 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 trac. Ahí llegó. Y lo suelta. Así es Dios con el hombre. Cuando papá empieza a tronar la tuerca, empieza a tronar la economía, empieza a tronar la salud, empieza que no puedo ver, ya no se me queda nada, hermano, empieza y me voy a morir. No, yo sé dónde, hasta donde uno se dobla. Papá, tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Quiero caminar bien, quiero caminar en obediencia, quiero honrar tu nombre, aleluya. Santo es su nombre. Dele palmas a Dios y alábelo en esta hora. Dios es soberano. Dígalo conmigo, Dios es soberano. Repítalo una vez, Dios es soberano. Aquí que el diablo, ni que tu suegra, ni que nadie. Aquí es lo que papá dice, hermano. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y se levantó Josué de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Capítulo 6, versículo 12. Yo estoy terminando. Mírenme acá un momento, porque esto es bien especial. Dios va a hacer algo grande hoy, hermano. Yo lo siento en mi espíritu. Dios le dijo: levántate de mañana y toma a los sacerdotes. ¿Sabe qué significa, hermano, esto? Que en la mañana de tu vida
y de la mía, Dios levantó a alguien a favor de nosotros. En el caso mío, de mis amados hermanos, Dios movió a mis padres a llevarnos a una iglesia y presentarnos en un altar, hermano, del cual la iglesia sigue ahí. Los pastores de donde a mí me presentaron, si yo llego ahí, tal vez me sacan, hermano, de saber ni quién yo soy. Y a mí me presentaron en esa iglesia. ¿Sí me entiende lo que le digo? Yo estoy a la vuelta de estos días ya, de dar vueltas por esta tierra, hermano. Tal vez le has dado una y otra vez vuelta a tu cama, queriendo resolver el problema, pero no has encontrado la puerta. Porque tú no puedes vencer tu carácter. Nadie sale de Jericó. Nadie sale de Jericó. Solo llegan a Estados Unidos y ahí vienen los dólares, sí, junto con los dólares, la Budweiser. Junto con los dólares, let me see, I want to smell some wine. Ok, déjenme. Y ahí están los muchachos, hermano, cruzando una calle de Oklahoma, una gringa que parecía Barbie, en calzón en las calles, hermano, bien drogada, hermano, en mi corazón, a mediodía, pero desorientada. Y sí, dólares y más dólares, pero no pueden salir del fentanilo, hermano. Ahí está que agarran al hijo del Chapo, ya está allá. Ahorita ya hay 10 nuevas cabezas. ¿O no es así? ¿Lo dice la Biblia o no? La bestia, ¿de cuántas cabezas? De 7 cabezas y 13 cuernos, no sé cuántos. Mire, le quita una cabeza y se levanta otra y se levantan 5. Porque ellos quieren botar muros que solo se doblan, se caen doblando las rodillas y pidiéndole perdón a Dios. ¿Por qué la droga agarró a los hijos de Estados Unidos? Porque los gringos se los entregaron al fútbol, a las pasiones, a la moda, al rock and roll. Nadie sale de Jericó. Pero dentro de Jericó había una mujer que se llamaba Rahab, que era la prostituta del pueblo. Uno en el pueblo sabe quiénes son, hermano. Uno sabe quién es el que trabaja, el que no trabaja, el bolo, el que es ladrillo, hermano, que se pierden las cosas. Decía Facundo Cabral, el lenguetrapo, hermano. Decía don Facundo, en mi pueblo solo hay un ladrón y un policía, dice. Cuando algo se pierde, ya sabemos en la casa de quién está, decía él. Miren, ovejas de mi Señor, escuchen. Nadie sale de Jericó, ni muerto, porque muerto, tristemente, acabó con su vida y se va al infierno por no haber querido encontrar cuando Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Hermano, yo traigo la preciosa respuesta, que en Cristo Jesús se puede ser libre de 10,000 Jericós, hermano. Fue hasta que Israel doblegó su cabezota, hermano, su razón de dar vueltas y que quedara en vergüenza delante de los soldados, hasta que Israel con fe obró Jehová, hermano. Miren, ovejas, ya no le dé más vueltas al problema. Simplemente quiébrese delante de Dios y dígale, Señor, ese muro soy yo, Padre. Tantos años de tristeza, de violencia, de soledad, de malos ejemplos. Se recuerda que nosotros tuvimos un presidente que su papá se le murió joven, ¿se acuerda? Que él y su hermano iban con una carreta a recoger verduras y frutas ahí a la terminal, ¿sí se acuerda? Y las iban a vender. Y la mamá fue a hablar por ellos al Colegio América Latina. ¿Te acordás, Anda, que ese era, pero estudiar ahí para un evangélico era como un sueño, va? Porque era prácticamente el primer colegio evangélico, hermano, que era el patito feo de todos los colegios. No daban sencillamente los permisos educacionales. Bueno,
ni radio, si la única radio era la radio Vea. Y sabe que estaba en AM, las pusieron en AM porque son de una frecuencia muy mala. Y le dieron el último lugar, pero gracias a Dios porque era fácil hallarla. ¿Se acuerdan donde topaba el dial? Ahí estaba la radio Vea, hermano. Y la mamá llegó a hablar con el director. Y él se enteró, sí, me enteré que se murió su esposo. Y ahora usted es viuda y tiene que criar 3 hijos, 2 varones y una mujer. Mírele, usted es una mujer de testimonio. Mientras sus hijos no pierdan clases, ni hagan alborotos, ellos se pueden graduar aquí hasta de bachilleres o peritos y no le vamos a cobrar un centavo. Cuando este hombre gana la presidencia, de las primeras cosas que hizo, de las primeras, fue mandar a remozar todo el Colegio América Latina. Todavía estaba vivo su director emérito, hermano, y vitalicio, el hermano pastor de apellido Zapata, del cual mi mente me es infiel para recordar el nombre. Y ese hombre llegó a decirle: yo quiero que ore por mí, como el día en que yo me gradué de este colegio, que usted oró por mí para irme básicamente al mundo, hermano. Miren, ovejas, miren pues, ustedes y yo, nos guste o no, tenemos que tomar Jericó. En detrimento nuestro, y a veces lleva toda una vida hacer esto. Porque ahí vimos terminar, por ejemplo, a mis padres grandes cristianos, los suyos tal vez también. Ahí vimos terminar su vida a Billy Graham, hermano, al hermano del doctor Luis Palau. Terminó su vida y no alcanzó el arrebatamiento. ¿Sabe qué decía Gigi Ávila? Estos ojos que no se han de comer los gusanos. Y murió, hermano. Pero eso no demerita la actividad de él. Solo nos enseña que es toda una vida libre, a mí Dios, de hablar de ese santo apóstol, el hermano Gigi, hermano varón de Dios. ¿Sabe qué le dijo mi pastor a sus hijos? En una de esas que él salió de un coma ya, antelación a la muerte, hermano, en agonía él. Cuando él mira a Otito, al mayor de sus hijos, le dice: ¿y vos qué haces aquí? Le dijo: anda a preparar todo lo del funeral, yo de aquí ya no salgo, le dijo, hermano. Mire qué fe la de esos hombres. ¿Cómo estará la fe tuya y mía? ¿Será que ya trabajamos lo suficiente para ver caer muros? ¿O sin trabajar tú quieres ver caer los muros? Porque, hermano, oiga, el hombre que logró entrar a la riqueza, ¿sabe qué dice? Yo prefiero, dicen los narcotraficantes de México, prefiero vivir como rey 10 años y no vivir 100 como buey, dice. 10 como rey y no 100 como buey. Si uno de los animales más lindos es el buey, hermano. Porque al buey lo castran. Él era un toro. Se le castra y ahora se vuelve un animal grande, pero obediente, hermano, ya no. Usted conoce, hermanos, toros, no, que rápido sácalo, hermano. Es que yo soy de Oriente, hermano. Y es que a mí, mi apellido es, cállame bien usted y sus cuernos y sus apellidos, hermano. Mire, óigame, oveja. Como yo no hay dos, dice, gracias a Dios, hermano. Miren, ovejas, si ustedes y yo pudiéramos pararnos, de veras, en un hospital, en la salida del hospital, donde le dan egreso a la gente que estuvo zampada ahí, hermano, perdóneme la palabra, 6 meses de la vida y la muerte, van como que son huesos, hermano. Y si usted le pregunta, señora, ¿cómo se siente? Ay, Dios, agradecida, hermano. Entre dos lo llevan a mi pobre, que es un seco, hermano. Nosotros fuimos a orar por el alcalde de una localidad aquí. Jairito, mi hijo, nos acompañaba con la guitarra. Las palabras de los doctores en el centro médico militar fueron: dele al señor alcalde lo que él quiera, que él ya no tiene más vida. 72 libras pesaba el hermano. Fíjese que una bacteria le empezó a comer la piel por sus problemas de glucosa.
y él tenían que limpiarlo, hermano. Le metían gasas entre los músculos de las canillas para limpiarle el pus, hermano. Y por neuropatías más el medicamento él no sentía. Y le limpiaban ahí. Hermano, cuando Jairito y yo llegamos y unos hermanos, el olor fétido brotaba ahí, hermano. Pero ¿sabe qué entendió aquel hombre? Que ni con toda su fuerza iba a botar ese muro. ¿Sabe qué hizo el mejor? Ahí estábamos. Jairito es testigo. Yo lo vi quebrantado a él viendo a ese hombre ahí destruido, hermano. Él dijo: hermanos, yo quiero entregarme a Cristo Jesús, el único que puede ser Él. Y miren, hermanos, cayó una gloria de Dios ahí. Y empezó el proceso de restauración del hombre, hermano. Sí, hermano. Ya no era él vivía feliz todos los días, alegre, porque él dejó al viejo hombre y comenzó a caminar day by day con Jesús de Nazaret. Si me pones la alabanza, Mario, yo quiero hacer una oración por ustedes en esta hora. Miren, ovejas, es hasta que nosotros obedecemos que caen los muros. Es hasta que nos doblegamos los humanos, hermanos, que Dios detiene esos muros de violencia, ovejas. Fíjese que detuvieron al señor de México y vio la incendiadera que hicieron ahí los señores, quemándolo todo, hermano. No, hermanos, miren, ovejas de mi Señor, ¿cuántos de aquí han experimentado honestamente que Cristo cambia las cosas? Yo quiero pedirle a mi hermano comisario y a Giovanni que vengan aquí al frente los dos. Vénganse juntos un momento. En tanto que ellos pasan, quiero mencionarle a los niños y a los adultos que la hermana Vicky Vaquitas, tú de un lado y Giovanni del otro, por favor. Miren pues, poco a poco, Giovanni, aquí de este lado, ponete hasta el fondo. La hermana Vicky cosechó un supanal de miel para los niños. ¿Cuántos han probado miel con cera del panal? Va. ¿Y quiénes no la han probado? Quiero ver las manos. Va. Los que no la han probado, no les voy a... Miren pues, hoy les voy a dar. Con esta cera se hacían antes las candelas, si usted no sabía. El pueblo de Israel, cuando hace candelas para el servicio eclesiástico, tiene que llevar 32% de cera de abeja, porque ahora se hace con producto animal, ¿verdad? Pero no. Entonces yo quiero que ustedes al final les dar su pedacito, por 100 quetzales el pedacito. No. La hermana Vicky nos lo trajo para que usted pruebe, hermano, los que no lo han probado, y disfrutemos de la cosecha de esas abejitas para que se endulce su alma. Así dice la Biblia. ¿Sabe qué dice la Biblia hablando de Jesús? Le dijo el ángel a María: y le darás miel de abeja al niño y mantequilla para que fuera dócil y de carácter dulce, hermano. Estos dos varones que me acompañan a mi hermano, ya, miren los hermanos, uno a la diestra y el otro, no, hombre, estos son los de la cruz, estos dos son santos varones, cáigame bien. Uy, no, la hermana Vicky, qué gozo. Miren pues, ovejas, puchis pati, qué gozo vos. Miren pues, hermanos, oigan, mi hermano Francisco entró prácticamente a un hospital para morir, hermano. ¿O no, hermano? Prácticamente él, cuando hermana nosotros le vimos su carita a la hermana, a su esposa, mi hermana Maribel, una cara de desconsuelo. Cuando mi mamaita Sandra, ¿te acuerdas que estaba en el hospital? Los días domingos, hermano. Fueron días duros, mané. Peleando el alma de mi nana, que no era el tiempo que ella se muriera. Había que pelearla, ovejas.
Ay Dios, ahí se fue el comandante. Los apellidos, si usted tiene pisto, eso se queda ahí, la enfermera lo trata y usted tiene que dejarse. Y mi hermano Giovanni, un día levantándose y bajando del segundo nivel al primero, se fue de bruces. Y ahí se reventó una vena en su cerebro y se derramó la sangre. Los que no sabían, por eso se les llama derrame, porque hay un derramar de sangre, se derrama. Y en lo que la vena en forma natural se seca, se obstruye, se derrama, y eso afecta sentidos, a veces del habla, a veces motrices. No, hermano, una cosa terrible. Y cuenta nuestra hermana Patti que en lugar de Escuintla, ¿va, papá? Venía un hermano que era enfermero, creo yo, y se venía a cuidarlo a él, nos contaste tú. Y esa persona se quedó varios días, hermano, atendiendo al hermano. ¿Y con qué dinero se le podía dar? Miren, ovejas, miren, Dios no nos va a dejar solas, pero es hasta que Dios lo derriba a uno. Dios me derribó a mi hermano para yo venir al ministerio. Dios tuvo que ponerme horizontal a mí también, para yo decirle: Señor, voy a dejar los afanes del mundo, la vida seglar, la vida secular. Quiero servirte a ti. No es fácil. Oiga, hermano, por favor. Aleluya. Mi alma te alaba, papá. Si ustedes supieran qué es estar entre los muertos literalmente, que tuviera a la par otro enfermo y no amanece, que tuviera al otro lado otro enfermo y que no amaneciera, y yo pensaba: Señor, no permitas que esta muerte me lleve. Cuando los doctores me llegaban a decir que me tenían que entubar porque yo ya no podía soportar, ahí le dije a los doctores: momento, voy a hacer un pacto con papá. Ellos no lo entendieron, tal vez algunos. Y le dije: Padre, hagamos un pacto. Si me sacas de aquí, voy a predicar tu palabra. Amén. Y me he gozado dando la palabra, hermanos. He ido a diferentes lugares por predicar la palabra de Dios, a donde papá me lleve. Pero mire hasta dónde llega la misericordia y el amor del Señor. Me guardó. Los enfermos me llevaban que manzana, que comida, que calcetines nuevos, que agua pura. Ahí metido en la cueva, me guardó el Señor. Ahí entendí que el Salmo 3 era para mí: el que rescata del hoyo tu vida. Amén, aleluya. Yo vi literal la mano sacándome entre lodo cenagoso. El que perdona todas tus iniquidades. Y eso era yo. Yo tuve, el Señor permitió que tuviera dinero. Eso aprendí también, hermano, que Dios da y Dios quita. 14 carros tuve yo de todas las clases juntos. Pero gracias a papaito no tenía puesto los ojos en el dinero, si no estuviera muerto o me hubiera matado. Pero en su misericordia me gozo porque lo poco que tengo con mi esposa lo disfruto. Frijolitos, tortillita tostada con leche. Hermanos, qué bendición tener a un papá en quien confiar. Y mire qué calidad de papá. Y no me quejo. Mis papaitos fueron siervos de Dios. Mi papaito y mi mamadito, que los dos están allá, y los bendigo porque fueron tipazazos. Mi mamadita muy amada. Y por eso el Señor también en su misericordia, porque ella doblaba sus rodillas. Allá, yo aquí en Guatemala,
me vine jovencito a estudiar y a trabajar. Y ellos allá. Pero doblaron las rodillas miles y miles de veces. Que papadito tuvo misericordia de mí. Aleluya. Mi alma te alaba, papá. Mi alma te bendice. Aleluya. Mi testimonio último se llama 13 días al filo de la muerte. 13 días. Incluso mi hijo me dijo, papá, si salís en 15 días sería un milagro. 13. Fue más que un milagro. Aleluya. Todo. Diabético, antihipertenso, con pulmonía severa, el oxígeno a menos de 50. Mire, hermano, menos de 50. Mire, hermano, para que el Señor, ¿por qué? Porque no era un catarrito. El COVID ni vacuna tenía. No. Es para uno poder testificar. Porque ¿de dónde lo saca uno el Señor? Mire, si yo le contara anteriormente, en medio de balaceras, me agarraron 5 a balazos por robarme la camioneta. 5. Ahora, ¿cómo se explica usted que todos los balazos me pasaron por la nuca? ¿Por qué? ¿Por qué tantos 5 fulanos disparándome y todas las balas me pasaron aquí? Ahí cargo mi camisa, que el Señor me permitió guardarla para testificar. El cuello deshecho a balazos. ¿Cómo alguien puede entender que todas las balas le pasen a uno? Por supuesto que aquí en el huesito ese que el enemigo me quería quejar cuadrapléjico. Papá no lo permitió. Aleluya. Para la honra y gloria y santo nombre de mi papá. Aleluya. Los bendigo, siervos. Escape por su vida. Escape por su vida, todavía está a tiempo. No llegue así, llegue con amor. Por causa del tiempo voy a omitir a hermano Giovanni. Quédate conmigo, ustedes dos me van a ayudar hoy. Pati va a servir al hermano Giovanni para repartir los elementos, porque son 2 brasas rescatadas del fuego. Hace unos días estuvo mi hermano Juan Fran chiquito. Él estaba sentado en una banqueta en su colonia cuando sintió algo frío. Fíjese que se le subía en la canilla y él tocó, hermano, era una gran culebra de este vuelo, miren, hermano, y cuando él lo vio del susto tiró la serpiente, o sea que ovejas, verdad que Dios es bueno, hermano, que hoy estuviste con nosotros. Aquí el problema no es el ancho. No es el ancho de los muros de tu ciudad. Es que tú y yo seamos obedientes a Dios. Él va a hacer lo demás. Si lo duro del corazón de tus hijos es impasable para ti, para mí, pero no para Dios. Aquí están 2 siervos que hoy caminan de la mano de Cristo Jesús y nunca se van a soltar, hermanos. Aquí es hasta el final, hermanos. Cristo te ama, hermano. Si no pudiste venir, mándanos tu nombre. Vamos a incluirte en nuestra oración, como que estuvieras aquí, fueras parte de la Santa Cena. En el nombre de Jesús te bendecimos. Te espero el día jueves. Amén y amén.